Buenas noches amigos, estamos en una nueva reunión del Club Cuántico para conversar hoy día de filosofía con el doctor filósofo de la Universidad de La Serena, Francisco Rocco Godoy. Buenas noches, Francisco. Gracias, Marco, por tu presentación. Una vez más, de extremas en la presentación. Yo soy un humilde profesor de filosofía, más que un filósofo. Así son los filósofos. Francisco, el tema de este programa hoy día va a ser el nuevo libro que tú vas a publicar en fecha próxima en la editorial de la Universidad de La Serena. Nos gustaría que nos comentaras un poquito de qué se trata. Yo quisiera decir el título, pero me parece que es el autor el que tiene que plantearlo al principio. Mira, el libro tiene un título algo extraño, porque junta dos intenciones que no sé si en el texto logre yo darles una cohesión. Se llama Introducción a la Filosofía o Para leer las meditaciones del Quijote de Ortega. El principio que me animó para escribirlo es que yo tengo la sospecha de que las meditaciones del Quijote son la mejor introducción a la filosofía que se ha escrito en lengua castellana. En general, las introducciones tienen un inconveniente, que invitan, así como se recibe una invitación, por ejemplo, para una fiesta, pero entre la invitación y la fiesta hay una gran distancia. En las meditaciones, Ortega tiene la maestría de hacer de la invitación la fiesta misma. Y eso es algo muy excepcional y yo creo que vale la pena relevar. Y sobre todo que en este año 2014 se cumplen los primeros 100 años de la aparición del texto. Así que también tiene un carácter doble significado conmemorativo, así es. Tu viaje, tú me contabas hace poco que vas a hacer un viaje a España, a esta Fundación Ortega y Gasset, me parece. Sí, tenemos una... ¿Esto tiene que ver con el libro? Con el libro, sí. Tenemos una gentil invitación de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón de Madrid para hacer una presentación del texto, dialogar con algunos especialistas españoles y europeos en general respecto de la figura de Ortega, usando como pretexto la conmemoración de los 100 años. Espero que el diálogo sea fructífero para quienes lo escuchan, pero no me cabe ninguna duda que será fructífero para mí. Sobre todo que con la edición del libro yo pretendo pagar una gran deuda de gratitud. A estas alturas de mi partido, la verdad es que ya estoy tratando de empezar a alivianar la carga de las deudas. No vaya a estar como Sócrates, que quiere que le paguen, que le devuelvan el gallo a Esculapio. A Esculapio. Después de tomar la cicuta. No pretendo llegar a eso. Pero fíjate que yo llegué a la filosofía por Ortega. El primer libro que yo leí siendo alumno en el colegio, en primer año medio, fue un libro de Ortega. Y desde ahí comenzó a generarse algo en mí que me ha llevado a trabajar en lo que hoy trabajo. Y la verdad es que ha sido lo mejor que me puede haber ocurrido. No me cabe ninguna duda. O sea, si yo volviera a vivir, elegiría este oficio vinculado al saber filosófico. Que en rigor para mí no tiene el carácter de oficio, sino que tiene el carácter de pasatiempo, de forma de vida. Hay muchas cosas involucradas más que un ejercicio meramente intelectual, docente, laboral. Es otra cosa, digamos, la que hay en juego. ¿Por qué las meditaciones de Ortega respecto del Quijote? ¿En qué consisten, más o menos, Francisco? Mira, este libro lo publica Ortega en 1914 por el hecho de darse cuenta de que el nivel cultural y filosófico en la España de ese entonces es bajísimo respecto del resto de Europa. Entonces, con alguna desesperación los intelectuales españoles buscan algunos referentes de donde poder tomar algún impulso para la promoción de la cultura. Entonces Ortega echa mano al viejo Quijote de la Mancha, al viejo texto de Cervantes. Pero como dice él en sus meditaciones, no para reproducir
el quijotismo de Don Quijote, del cual ya se ha hablado mucho, es decir, del personaje, sino que lo que él recoge es el quijotismo de Cervantes y del libro en general. En el sentido que el Quijote es una especie de radiografía de la España de los siglos de oro. Sin proponérselo, Cervantes pone en escrito, pone en papel, pone en historia lo que es la España de su tiempo. Entonces lo que quiere hacer Ortega es algo similar, poner en obra lo que es la España de principios del siglo XX, para desde ahí poder reconstruir, para desde ahí imaginar, para desde ahí proyectar un modo de ser que les permita salir del pantano en el que se encuentran. ¿Tienes tú una intuición, te lo pregunto a modo muy general, por qué este sentido español de la época, en términos de la épica, de los libros épicos? Porque el Quijote aparentemente es todo lo contrario, sería una especie de crítica a la épica, o estoy absolutamente equivocado. Sí, sí, claro. Hace una sátira Cervantes de las novelas de caballería. Pero en esa sátira, fíjate, Cervantes pone en evidencia un poco la vida humana del hombre de ese entonces. Los sueños, las quimeras, las aspiraciones, las comidas, las entretenciones, la cotidianidad de la España de ese entonces. Lo hace con genial maestría. O sea, no vamos a hablar aquí en este programa de la maestría de Cervantes ni de la grandeza del Quijote, porque todos la conocen, con excepción de los jóvenes. Y no es que yo quiera menospreciar a los jóvenes, pero como se hace leer como libro de texto escolar obligado, yo creo que es la mejor forma de matar la riqueza del libro. Es un libro que hay que leerlo como nació, como pasatiempo, hay que leerlo con calma, ojalá con algunos años, porque Cervantes lo escribe cuando tiene más de 50 años, por lo tanto son las experiencias de un hombre viejo que pone en obra. Entonces el joven no siempre entiende lo que la obra pone en dimensión estética. Es como cuando uno se le hace leer la apología de Sócrates, prácticamente lo mismo en el colegio. Sí. Sin sí. significado, sin contextualización, claro. Y sin análisis. Así es. Yo creo que la figura, la tarea, digamos, del profesor es precisamente contextualizar el panorama en el que la obra se desarrolla. Entonces Ortega recoge eso, imita, digamos, en buena medida el espíritu de Cervantes, el quijotismo de Cervantes, y lo pone él en obra en sus meditaciones. Mira, entre las muchas virtudes del texto de Ortega está el hecho de que él realiza una ampliación de la razón. Durante la modernidad, la razón se redujo a razón físico-matemática. Es decir, la razón trabajó con lo cuantificable. Entonces, desde esa perspectiva, no podía entrar en muchas otras dimensiones de la realidad. En ese contexto se entiende la famosa sentencia de Pascal, que hay razones del corazón que la razón no entiende. Es decir, habría como una especie de oposición, razón, afectos, vida sensitiva. Entonces Ortega nos propone otro tipo de razón, amplía la idea de razón, y es lo que él llama la razón vital, la razón al servicio de la vida. Y ahí él invierte las categorías cartesianas. Para Descartes, el hombre existe porque piensa. En cambio Ortega dice que no es así, que el hombre piensa porque existe. O sea, es previo existir para luego pensar. Y la razón, el pensamiento no prueba nada, sino que el pensamiento es un instrumento que ayuda a mantener, a extender, a prolongar, a mejorar la vida. Pero la vida no tiene por qué estar al servicio de la razón. Vida es mucho más que razón. Y eso abre una puerta, pero insospechada, a la filosofía contemporánea.
abre una puerta al llamado vitalismo. Es curioso que se haya olvidado la vida en la filosofía, porque que es al final lo único que el humano tiene. Pero se había vuelto en extremo teórica, en extremo científica. Y Ortega va más allá de los cientificismos y va más allá de estos racionalismos Pero extremos. no hay ahí no se comete ahí un error en este exitismo de la ciencia, entre comillas, porque en realidad es un ámbito diferente. Tratar de transformar todo en ciencia física o en ciencia matemática, cuando son estructuras diferentes, transformar la filosofía en una ciencia con los cánones de la ciencia empírico-racional, no es una exageración en realidad. ¿Por qué pasa esto, Francisco? Es que yo creo que precisamente es la exageración lo que él denuncia. Porque mira, hasta 1914, digamos, o poco antes, hasta la fecha, digamos, que él escribe el libro, todavía hay una fuerte influencia del positivismo de Comte, en el cual solo lo demostrable empíricamente tiene valor. Y en la otra dimensión de la ciencia, solo lo demostrable racionalmente tiene valor. Entonces, la idea de Ortega es que el valor de las demostraciones surge a partir de las variables que se tienen en cuenta. Pero siempre la vida es mucho más. O sea, siempre la vida tiene variables que ni la razón ni la demostración en el laboratorio van a contar. La vida tiene mucho más amplitud. Y eso es lo que la razón vital, el racio-vitalismo de Ortega quiere recuperar. O sea, la vida interpretada por la razón. Y más aún, la vida siempre se le va a escapar en gran medida a la razón. Y aquí en el texto él habla del perspectivismo. O sea, nosotros podemos dar cuenta de aquella dimensión de realidad que se muestra a nuestra particular perspectiva de observación. Pero nosotros no podemos dar razón de aquello que no vemos. Y cuando él habla de perspectiva, habla de la perspectiva física, obviamente, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva etaria, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva racial, es decir, es el lugar desde donde nosotros miramos el mundo. Sí, estaba pensando en el paso después de la democracia griega, cuando muere Pericles y prácticamente desaparecen los atomistas y tampoco está tan presente Sócrates como la gente piensa, y aparecen los estoicos hasta el Imperio Romano, y la filosofía, que ya es mucho más universal en el sentido estoico, sin embargo es una filosofía más resignada, en el sentido de que el hombre se ve incapacitado de reaccionar respecto del Estado que lo acongoja, porque ya no tiene la democracia. Ya en Roma con Marco Aurelio lo que tiene son emperadores. Entonces, a pesar de ser una filosofía que se puede calificar de materialista, abandona, hay una especie de dejarse estar. Te lo digo por lo siguiente, porque me da la impresión de que la filosofía hoy, o la perspectiva que tiene el ser humano hoy día, es muy parecida a esa, es decir, este cansancio de la inutilidad de hacer cualquier cosa, como que todo esfuerzo fuese inútil, como que la voluntad de hacer algo, aunque fuese ideal, y lo menciona Ortega en alguna parte acá, si en el fondo, ¿qué es la voluntad? Es partir de lo real hacia lo ideal, sin saber a dónde vas a llegar. Es voluntad nomás. Pero estás partiendo de lo real. Entonces, esta filosofía casi estoica de hoy día, que a lo mejor no se materializa en vocablos, sino en actitudes, tengo la impresión de que es un poco parecido a eso, es decir, es el cansancio de no poder hacer nada frente a algo que es inevitable. Sí, yo creo que hay algo de eso, fíjate, hay ciertos periodos históricos, como en otras obras Ortega desarrolla, en los que se producen algunos agotamientos de los sistemas que ya no pueden dar razón de lo que han postulado. Por lo tanto se transforman en elementos que generan fe, pero como él dice, una fe inerte, una fe que no mueve. Entonces, muchos de los postulados de la filosofía metafísica del siglo XIX
está, pero no resuelve problemas. Está ahí como pieza de los museos. Entonces se produce una suerte de anacronismo. Hay una filosofía ya como pasada de moda, que no es capaz de dar razón de los problemas de hoy. Entonces, esa es otra de las renovaciones que realizan las meditaciones del Quijote. Ortega, en el Quijote, en las meditaciones del Quijote, nos invita a mirar por nuestros ojos la realidad en torno. Y no mirarla a través de los libros, no mirarla a través de las teorías, no mirarla a través de la historia, sino que nosotros enfrentados a nuestras circunstancias. De hecho, es ahí en las meditaciones donde él donde escribe él esa famosa frase famosa. Él y sus circunstancias. Claro, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Te fijas? Es el hombre en circunstancia, es el hombre en su entorno. Ortega tuvo él una gran predilección por la historia, no cabe ninguna duda. Él en otros textos señala que el ser humano no tiene esencia, pero tiene historia. Pero el primer paso, o sea, el primer encuentro es con lo que nuestra circunstancia nos entrega. Entonces, eso es, claro, es una actitud parecida a la que se produce en Grecia después de la muerte de Aristóteles, que se busca una filosofía que sea capaz de dar cuenta de las vicisitudes que el humano en ese momento está viviendo. Es como Ortega lo dice, una filosofía de salvación. ¿No tiene también importancia el efecto que produce en la praxis inmediata de la filosofía? Es decir, filosofía para qué, o para vivir, para actuar, para lograr, para hacer que la voluntad que uno tiene se materialice en algo. Mira, ahí en el texto... Aunque no sea tan verdadera. Claro, ahí en el texto Ortega da varias explicaciones de ello. Una de las que señala es que la filosofía sirve para saber a qué atenerse. Es decir, en el sentido de que ella nos entrega algunos fundamentos, algunos soportes, algunos elementos de orientación para vivir. Pero una de las cosas que me agrada más del libro es una definición que él da de filosofía muy al estilo platónico. Define Ortega la filosofía como la ciencia general del amor. La ciencia general del amor. Y alguien podrá decir es que eso es muy romántico, eso es muy bonito, pero la vida no tiene nada que ver con eso. Pero él da una serie de explicaciones absolutamente convincentes. Mira, en primer lugar, nos cuenta en el texto que el amor es una fuente de iluminación. Nosotros vemos aquello que amamos. Y como aquello que amamos lo vemos más prolongadamente y con mayor atención, terminamos sabiendo mucho más de lo que amamos, de lo que no amamos. Entonces, el amor es una fuerte atracción al conocimiento. Sin amor no habría conocimiento. Dice él, sin amor nuestra mirada vagaría por el universo sin fijarse en nada. Nos fijamos en lo que amamos. En segundo lugar, dice él, el amor es conexión, porque prontamente nos damos cuenta de que aquello que amamos no está solo en el mundo, sino que en su entorno hay otras cosas. Y ya nos empezamos a fijar en aquellas cosas que están alrededor de lo amado, y también terminamos amándolo. Así, por ejemplo, a quienes les gustan las plantas, y tiene, digamos, una gran afición por lo vegetal, y tiene su macetero, tiene su jardín, prontamente aprende de calidades de tierra, de insectos, de insecticidas, de clima, de agua. Es decir, el mundo vegetal le va enseñando, le va mostrando, le va revelando el entorno. Entonces la idea de Ortega es que el amor es una potente fuente de iluminación, que primero se irradia en un ser, en un objeto, en una cosa, y luego se va haciendo extensiva. Pero después termina involucrándonos a nosotros, porque después llegamos a pensar que sería inimaginable nuestra vida si no existe lo amado. ¿Ah? Como cuando amamos
a un hombre o a una mujer, a nuestra pareja, nos resulta inimaginable la vida sin él o sin ella. Entonces se va haciendo una condición necesaria e indispensable. Por lo tanto, aquí nos aparece una filosofía que no es un lujo, sino que aparece una filosofía que interpreta aquellas cosas que no son necesarias para vivir. Mucha gente dice, pero ¿para qué los filósofos si la vida es complicada y los filósofos la complican mucho más? No, pues lo que piensa Ortega es exactamente lo inverso. La vida es compleja y lo que la filosofía quiere es tratar de dar un orden, una estructura, una claridad a esa complicación. Y una de las formas de iluminarla, de hacerla más plena, más comprensible, más feliz, es por la vía del amor. Te fijas que aquí empieza a superar los modelos racionalistas anteriores, porque ahora él está incorporando las dimensiones afectivas humanas, o sea, al humano entero, no solo al humano en cuanto a razón. Ahora, si la filosofía depende finalmente de la circunstancia en que vive el ser humano, porque eso es en estricto rigor lo que dice, y por eso te hacía la pregunta respecto del acto después de filosofar, o sea, no solamente filosofar, sino que el filosofar se materialice en un acto efectivo, o sea, que sea tu vida, la relación con los demás, una revolución si tú quieres, o sea, aquí no hay límite. Entonces, mi pregunta, Francisco, va en ese sentido, porque al final todos filosofamos, aunque la gente piense que no lo hace en forma indefectible. Cuando da una opinión respecto de algo, está emitiendo una opinión filosófica, ocupa un referente. Entonces no es ese el escenario en donde se sienta Ortega y Gasset para porque al leer el texto me doy cuenta precisamente que eso dice, cada época no lo dice expresamente, pero es una expresión filosófica extrema, que en el fondo representa lo que es el hombre en ese momento, o sea, sus vicisitudes, sus guerras, sus conflictos, sus encuentros, ¿no es eso al final? Así la filosofía. Es. Mira, por eso te preguntaba lo de la verdad, porque a lo mejor no es tan importante ponerlo entre comillas, la verdad, y a lo mejor es otro el ámbito en donde se mueve la filosofía, que no es malo, no es una crítica, sino que al contrario. Mira, él habla de la verdad, sí, efectivamente, pero recojo lo primero que tú señalabas. Algunos comentaristas de Ortega lo calificaron de filósofo utilitarista, en el sentido de que sus postulados persiguen una utilidad inmediata. Y la verdad es que él después se defiende, eso es un juicio muy apresurado. Es cierto que en él la filosofía tiene un fin, no es una actividad para nada. Y es cierto que persigue un fin práctico. Pero Ortega hace un bonito recuerdo de la distinción teoría y praxis en los griegos. Y señala él que para los griegos no había la distinción de oposición que hay hoy entre teoría y praxis. Para los griegos eran dos momentos de lo mismo. La praxis tiene como primer paso la teoría. Es decir, si yo decido encaminarme en tal dirección, lo primero que yo me digo es voy a ir en tal dirección. Y una vez que lo he pensado, realizo el acto de ir. Y esa es la teoría y la praxis. O sea, la teoría es, te vuelvo a repetir, como él señala, el primer paso de la praxis. Por lo tanto, no es posible una sin la otra. En el humano. A lo mejor en el animal hay acción sin reflexión. ¿No sería en ese sentido una especie de reflexión de lo que te toca vivir y de tu contingencia? Y en el fondo es una expresión de lo que pasa y de lo que tú quieres que pase. Así es, indudablemente. Más que de la verdad, o sea, a eso me refiero. Claro que sí. Es un análisis de las contingencias del mundo en el que tú vives.
Mira, él hace una serie de reflexiones acerca del tema de la verdad. Yo creo que no hay filósofo que no haya dado muchas vueltas respecto del tema de la verdad. Pero una de las últimas que él señala, no en las meditaciones, sino que en otra obra posterior, y dice que la verdad es la coincidencia del humano consigo mismo. La verdad es la coincidencia del humano consigo mismo. Vale decir, estamos en un estado de verdad cuando se formula una respuesta, hay una convicción que nos satisface. Y a lo mejor en otro tiempo, eso a los humanos de ese otro tiempo no los satisfará. Pero como el humano no puede vivir en todos los tiempos, sino que vive en la circunstancia que le corresponde vivir, está en posesión de la verdad cuando se siente pleno, cuando se siente coincidente consigo mismo, con sus aspiraciones y con lo que el mundo le puede brindar. Francisco, estamos llegando al final del programa. Como siempre, ha sido gratísimo conversar contigo, así que vas a continuar siendo invitado infinitamente, lo siento. Te quiero agradecer, no sé si quieres decirle algo a nuestros auditores y telespectadores. Bueno, yo agradezco esta invitación, sobre todo porque da la posibilidad de compartir con un público más amplio del que nosotros habitualmente tenemos en las aulas académicas, para compartir estos temas que a mí me parece son de gran utilidad. Si bien es cierto, el mundo de hoy nos favorece especialmente el cultivo de la filosofía, yo creo que no lo favorece porque le da un arma poderosa al humano para no creer todo aquello que el mundo de la publicidad, del espectáculo, de la farándula quiere que nosotros creamos. Es decir, unas gotas de filosofía a lo mejor no nos harán mejores, pero no cabe ninguna duda que no nos hacen peores. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, amigos, por escucharnos y nos vemos en la transmisión de 15 días más.